Un momentito de mi parte. Siete en punto, podemos empezar. Bien, buenas noches. Adelante. En nombre de la Federación de Locutores del Perú, les damos la cordial bienvenida al Fórum Panel Nacional Constitución Política del Perú. Estamos muy complacidos de ingresar a nuestro cuarto día de jornada especial, brindando espacio de diálogo y consultas para poder entender la necesidad de cambiar la Constitución Política del Perú. Preocupación de la mayor parte de la población de nuestra patria por la coyuntura difícil de la economía, ahora vinculada a una pandemia mundial. Seguidamente expresamos nuestro agradecimiento y gratitud a nuestros dos invitados el día de hoy, a don Carlos Vargas Mamani de Tacna y a la señorita Edith Guamanquispe Villagra del Cusco, profesionales identificados y conocedores de la problemática del Perú. Previo al inicio de esta jornada y a nombre de todos los integrantes de la Federación de Locutores del Perú, expresamos nuestras condolencias a nuestra federada, la profesora Johnny Gamarra Wisnay, quien hoy sufrió la irreparable pérdida de su hijo Jesús Crisólogo Barriga Gamarra. Rogamos por su descanso eterno. Dicho esto, damos paso a nuestra maestra de ceremonia Betty Ruth para que continúe con el protocolo y el minuto de silencio. Bueno, colegas, muy buenas noches a nuestros invitados, a nuestros panelistas, moderadora, a la señora presidenta de la Federación de Locutores del Perú. Vamos de inmediato a tomar el minuto de silencio de quien en vida fue la persona que prácticamente ya partió al lado de Dios, Jesús Crisólogo Barriga Gamarra, quien en vida él fue hijo de la profesora federada Johnny Gamarra Wisnay. Bien, colegas, muchísimas gracias por acompañar el minuto de silencio y también una vez más agradecerles a cada uno de ustedes porque estamos de alguna u otra manera viendo el tema, como bien lo había dicho la presidenta, ¿no?, de la Federación de Locutores del Perú, el panel Fórum Nacional. Estamos viendo netamente sobre el tema de la Constitución Política. Muchos nos preguntamos, ¿qué es la Constitución Política del Perú?
La Constitución Política del Perú es también conocida como la Carta Magna. Es la ley fundamental sobre la que rige el derecho, la justicia y las normas del país. Asimismo, determina la estructura y organización del Estado peruano. De sus principios, contenidos, se desprenden todas las leyes de la República. Vamos, en todo caso, de inmediato a presentar a nuestro primer invitado, quien nos va a hablar acerca de la Constitución Política del Perú, un profesional muy conocido, economista Carlos Vargas Mamani, el tacneño de nacimiento, ¿no? Él es bachiller en Economía de la Universidad Católica de Santa María, región Arequipa, conciliador extrajudicial, exalumno de la Universidad Nacional Jorge Basadre y también gerente de comercio de Tacna, Mutual de Vivienda Tacna y Avícola Versa. Presidente de la Caja Municipal de Tacna, Club Deportivo Alfonso Ugarte y la Asociación de Propietarios de la Boca de Río Hoy. Representante en el directorio Sofratacna, Comité Venta de Lotes por Parque Industrial. También director del Centro de Conciliación, conciliador, entre otros. Con habilidad para servir como puente de facilitación y comprensión de líderes y cabezas visibles de las falencias en conversar la región del país en un aspecto sociopolítico. Promueve iniciativas de conciencia crítica y de motivación para conocer, entender, aprender, emprender y vencer, sobre todo la resistencia de temores al cambio, inminentemente a la persona humana y al sistema que lo acompaña. También, bueno, le vamos a dar la bienvenida en todo caso a nuestro invitado especial, al economista Carlos Vargas Mamani, para quien voy a pedir fuerte los aplausos, colegas, y vamos a empezar a escuchar con su... Bueno. Muy buenas noches, creo inmerecido el aplauso. Yo quiero comenzar agradeciéndole a Juanita haberme elegido para esta difícil tarea de motivar políticas en favor de, digamos, cambio, renovación, pero poner en vitrina, en discusión, un tema tantas veces manoseado de alguna u otra manera, pero poco consensuado. Y quiero comenzar para tratar de absolver las 3 preguntas que ustedes han formulado y que fue la motivación de esta escueta, apretada exposición que paso a expresar. ¿Por qué debe haber otra constitución en el Perú? ¿Qué aspectos negativos o brechas encontradas dentro de esta constitución política vigente? ¿Qué aspectos nuevos serían positivos a considerar en esta nueva constitución del Perú? Bueno, diré, Perú es uno de los países que ha modificado su constitución en el año 1973. Fue producto del trabajo de una asamblea constituyente y la del año 1993 que se utilizó para legalizar, creo, el golpe de Estado del mes de abril de 1992 y con la que se justificó a la medida la permanencia de un gobierno ilegítimo. Creo que la mención de los protagonistas podría, creo, resultar ocioso a nuestro fin. Quiero advertir al auditorio que mantengo una posición crítica de nuestra realidad. Ignoro si esta es producto de un criterio de la profesión y de la observación de las iniquidades del entorno ajeno a la realidad ajena también, o simplemente por el sentido de la protesta como tal. Mi propuesta en este camino siempre escabroso de los señalamientos gratuitos que siempre hemos tenido en derredor, va del lado de una contribución positiva, de una mejor participación, intervención del Estado, siempre ausente para el momento de implementar y aplicar medidas en materia de salud, en materia de educación, de economía y gobernabilidad. Y me explico por qué. Creo firmemente que el sistema democrático como sistema de gobierno en casi todos los países del mundo está en crisis. No porque sea malo, no.
y que se debe someter a una seria revisión y examen de su alcance para adecuar los elementos, principios básicos presentes en todas las instituciones que la sostienen. Es decir, la predictibilidad, la transparencia, la generalidad y la transversalidad. Si debemos culpar a la Revolución Francesa, inspiradora de los principios de libertad, de igualdad, de fraternidad, que fueron incorporados en el Pacto Social de los Países, también adoptados por la Mancomunidad de Naciones, la ONU, ¿en qué lugar del colectivo quedaron invisibilizados? Díganme ustedes si la humanidad toda no sufre como nunca antes por esta realidad. ¿Y Perú? Hagámonos esa pregunta. ¿Cuál es vuestro diagnóstico, el de cada uno de ustedes? ¿Cómo estamos? Alrededor de este primer comentario, primero, para ubicar a nuestra Constitución, debo referirme al espacio de tiempo, lapso de 20 años entre un periodo y otro, 1973 y 1992, y al de 1992-2021, 28 años ya han pasado. Las intenciones se manifiestan ahora, en estos momentos, al amparo del interés tal cual se miran diversas plataformas, programas, acciones de interés de los partidos políticos y que repiten candidatos al Congreso, también de los postulantes de la presidencia, creo movidos, sin duda, por la captura del voto esquivo, como siempre, que se disputa el próximo 11 de abril. Propuesta y promesa que explota frente a ciertas masas desinformadas. Es una buena ocasión para lanzar algunas interrogantes bajo el mismo entorno del comentario inicial. ¿Cuáles o cuántas razones surgen alrededor de los porqués aquellas las economías latinoamericanas que sostienen marcadas diferencias del crecimiento, el progreso y desarrollo y alejadas de aquellas del Río Grande hacia el norte? Del por qué América del Norte, con un PBI per cápita de $62.795, Canadá con 46.233, la octava economía del mundo, y México con 12.060 dólares americanos. En Latinoamérica tenemos un PBI per cápita en Uruguay de 16.190, en Panamá 15.731, Chile 14.897, Costa Rica 12.238, Brasil 8.717 y Perú 6.977. Acuérdense que el próximo 28 de julio se cumplen 200 años de la creación de la independencia. Entonces surge la interrogante acerca de las condiciones en los países vecinos, acerca de este hecho y de sus avances en materia de la calidad de vida de nuestros habitantes, cuyas declaraciones de independencia fue casi simultánea al nuestro, casi simultánea, diría. Y sigo. Colombia tiene 6.228 de PBI per cápita, Paraguay 5.414 y Bolivia, no porque sea bajo, sea la más menesterosa del grupo de países en Latinoamérica, 3.552 dólares americanos de PBI per cápita. Les presento de manera descendente esta información solo con fines comparativos, por favor. Es información y datos difundidos por el Banco Mundial al año de 2019. Como sabemos todos, el efecto por la pandemia, por la presencia de esta devastadora enfermedad, no pueden ser más recientes, solamente las tengo hasta el 2019. Quiero entender que no contamos con información más cercana, evidentemente, por un tiempo tan difícil que vive la humanidad. Estadística que ahora obedece a mostrar las tremendas diferencias en términos monetarios como un referente para medir el monto de dinero disponible por persona, pero que en ningún caso resulta demostrativo e indicativo del desarrollo humano, que es otro concepto. Comparto además con ustedes la información y datos publicados de la CEPAL. Como ustedes conocen, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo brazo técnico de la ONU, quien prevé una caída del PBI
per PBI del año 2020, del año pasado, de menos 7%, la mayor en 120 años atrás, afirman ellos. Y un rebote de más 3.7% para el año 2021. En general, para los países de América Latina y el Caribe. Todos tales indicativos nos obligan a proponer y a adoptar políticas de priorización del gasto público, reactivar y transformar a los países, en especial de América Latina, económica y socialmente, mediante el fomento de la inversión intensiva en empleo y ambientalmente sostenible en sectores estratégicos. Revolución digital para la sostenibilidad y tecnologías limpias. Universalizar los sistemas de protección social. La economía de Perú, a diferencia de otros países, rebotará, dicen ellos, hacia cifras positivas de más 9% el año 2021. Estima esta organización, la CEPAL. Remarco la frase porque entiendo que la realidad nos impone priorizar la salud frente a otros sectores. Mandato que debe ser expreso. Como dicen mis muchachos, no queda de otra. Pero estas cifras son previas a nuestro ataque del virus de Wuhan el año 2021. Ahora pinta un escenario casi macabro e impredecible. Hoy no resulta suficiente la noticia esperanzadora, vacuna cerca. ¿Tocamos temas de institucionales? Yo creo que sí, es importante. Perú no hizo ningún esfuerzo a lo largo de su historia republicana, nada de lo que ha significado el pilar fundamental para el éxito de otras comunidades del mundo. El ejemplo más reciente, amigos, lo hemos podido observar hace poco en los Estados Unidos. Para manosear este concepto, queridos amigos, sometido al sopor provocado por un importante sector, dicen ellos, liderados por comunidades más radicales. En efecto, esta información la he compartido de diferentes fuentes. A raíz de la pugna por la primacía en dos de los poderes de ese Estado y de la renovación de su Parlamento Ejecutivo. De un sistema democrático reconocido como el pilar de la libertad y uno de tantos referentes en el mundo que se pueden observar. Y por último, imitar la predictibilidad con la que funcionan sus instituciones, la generalidad con la que califican los actos públicos de sus representantes y, ¿por qué no?, el respeto y el equilibrio de los poderes del Estado. Y ahí lo tienen. Ahí Estados Unidos aún permanece vigente como, reitero, uno de los principales referentes en materia de derechos democráticos en el mundo. Una sociedad o un Estado tienen su institucionalidad más avanzada y fuerte cuando más eficientes son las normativas y las leyes que se aplican, y cuanto menos distorsiones se verifiquen en las regulaciones y resoluciones. Amigos, el Perú tiene 30.000, nos acercamos creo a las 40.000 leyes. ¿No parece un chiste? Por la eficiencia o ineficacia de una constitución que hasta la fecha hace mucha agua. Esta es una práctica, diré, propia de los estados que se precian democráticos, que sirve de observatorio objetivo y control de los avances en materia de eficiencia y eficacia, del pacto social vigente y de sus pautas normativas. En referencia a las economías donde sí funciona el sistema democrático de una manera distinta a aquel que tenemos aquí en Perú. Paso a un tema que posiblemente pueda tener generar ciertos resquemores respecto a mis creencias o no creencias, pero es bueno analizarlo y es importante que ustedes también lo tengan en consideración porque subyace a todos nuestros conceptos y creencias. La presencia más cercana a la religiosidad y el conformismo de la fe. Es un extremo de este comentario. Me atrevo a calificar las comunidades sometidas a los interdictos de la fe y del acento marcado de su religiosidad y que ocultan de manera intencionada, discúlpenme por favor otra vez, alguno de sus mensajes subalternos. No es fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Mateo 19:24. Resulta que es un precepto que acaricia la pobreza como una virtud.
¿Subyace entonces este mensaje en la mente de los ciudadanos, en la intención y en la práctica de gobernantes y gobernados? ¿En el camino de la búsqueda de la salvación? ¿Es una razón al cultivo de la pobreza en nuestras comunidades? ¿Desvaloriza el esfuerzo individual del progreso y bienestar? ¿Estamos condenados a vivir limitados al encuentro del mendrugo de las economías fuertes con mayor desarrollo? Vale la pena estas interrogantes. Y por favor, reitero nuevamente, con absoluto respeto a todos ustedes respecto a sus creencias y religiosidad. Por favor, nuevamente reitero mis dispensas y disculpas, pero es necesario, es bueno analizarlo y explicarlo a la luz de lo que estamos haciendo el día de hoy, tratar de analizar los alcances de lo que debe ser una constitución nueva para el Perú. Y ahí tenemos el respeto por la institucionalidad democrática. Lo hemos visto. La institucionalidad democrática no es un concepto de cómo es que se preservan las instituciones establecidas en la Constitución o no. No, no ese no es el concepto. El concepto lo he ya expresado hace un momentito atrás. ¿Diremos que somos economías primero dependientes? Es una pregunta importante que es necesario que ustedes valoricen adecuadamente al momento de empujar una decisión en favor de este cambio que estamos proponiendo. A la luz de los avances en materia de balanza comercial positiva de Perú, se habló siempre de pleno empleo para regiones ligadas al desarrollo agrario y el uso intensivo de mano de obra barata y bajo el amparo de normas legales. No es motivo de esta exposición calificar si éstas alcanzaron a mejorar el bienestar de aquellas poblaciones cercanas a estas áreas geográficas. En el Perú, todos lo conocemos, Piura, Ica son siempre pintadas con azul porque se habla en estas regiones de pleno empleo y también estas regiones han sido empujadas, elegidas por los inversores en esta materia para ser y constituirse como una de las regiones piloto en exportaciones. Solo diré que las protestas de trabajadores han sido una característica en estos tiempos y que obligó al pronunciamiento y decisiones de un ejecutivo y de un legislativo. Ustedes lo saben. La explosión social tiene que explicarse como gatillada por uno de los actores del sistema. Es el resultado de un rebose a los límites de la tolerancia humana. Pues bien, aquí los regímenes laborales, sean visibilizados como de promoción o no, fueron puestos a prueba por injustos e ilegítimos, es decir, ausentes de uno de los atributos más elementales del Estado de Derecho, con el que nos enjuagamos la boca, lamentablemente, de vez en cuando. El Estado de Derecho es igual a institucionalidad. Otra vez se ha puesto a prueba uno de los principios básicos que sostienen la organización multilateral con el apoyo, con el mayor peso específico global, la Organización Mundial de Comercio. Muchos le dicen Organización Multilateral, pero finalmente es la OMC. Y solo con el ánimo positivo enfrento a su principio más importante, su principal objetivo, mejorar el nivel de bienestar de la población de los países miembros. El Perú lo es desde el año 1995 y también fue convenio con la OMC aprobado por el Congreso de la República. Los pilares sobre los que descansa este sistema son los acuerdos que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan y ratificados por sus respectivos parlamentos. Estos acuerdos establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. Son esencialmente contratos que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de unos límites convenidos en beneficio de todos. Eso dicen sus principios. Yo me pregunto, ¿sometidos a la dependencia de solo la explotación de los recursos naturales? ¿A eso son relegados los países pobres como el nuestro? Por último, quiero mencionar el denominado Consenso de Washington. Posiblemente ustedes ya lo hayan leído. Hecho público en el año 1989, en línea y bajo el patrocinio del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para el trato de las economías subdesarrolladas en crisis en ese momento, coincidentes con la reforma de la Constitución del año 1993. ¿Hay alguna comparación más escabrosa? Yo creo que no. Las medidas propuestas abarcan la adopción de políticas para la estabilización macroeconómica, la liberalización económica con respecto al comercio como a la inversión, la reducción del Estado y la expansión de las fuerzas de mercado dentro de la economía interna. Una reforma tributaria
disciplina fiscal, liberalización financiera y comercial, establecer un tipo de cambio competitivo, la privatización de empresas, eliminación de las barreras a la inversión extranjera directa y otras. ¿No les parece conocidas todos esos principios? Claro que sí. Fueron incorporados en la Constitución del año 1993. Podríamos concluir entonces que todas aquellas reformas de ajuste económicas, políticas y sociales que emprendió el Estado peruano en ese momento, en el año 1993, fue condicionada para luego someterse al examen, criterio y a la calificación de los organismos financieros internacionales mencionados, propulsores de una economía de mercado neoliberal, sistema que subsiste hasta hoy. No coincido con las afirmaciones que están sustentadas solo en el crecimiento espontáneo de nuestro PBI observados en el decenio. Es una paradoja la vivida los años sucesivos, dentro de los cuales soportamos y aún ascendente a los índices de pobreza y las asimetrías, la concentración de riqueza, las desigualdades sociales, los índices de analfabetismo y de exclusión social, entre los más representativos que quiero comentar. Solamente mencionativos, por favor. Las modificaciones adoptadas en ese momento, año 1993, presentes en la Constitución de ese año, no han tenido la virtud de promover y mejorar la participación del Estado. No. Como actor en sectores básicos de la salud y el aseguramiento universal como derecho de todos, en educación a condición sea inclusiva, abierta, promotora de la investigación e innovadora, participar como regulador en el sector financiero y comercial, en pocas palabras, el desregulamiento en condición y en convivencia bajo un sistema de economía mixta que conviene y la somete a solo las fuerzas del mercado. Y aquí me quiero quedar. Creo firmemente que debemos, con todas las fuerzas que nos queda pasar, a ser promotores y actores de los cambios que demandan los nuevos fenómenos sociales que aparecen ahora, presentes a los ojos de la fenomenología histórico-social, invisibles para determinados aquellos y, por qué no, sector de defensores de la tradición colonialista, aún presentes en nuestra sociedad propulsadora de notas fatalistas respecto de que una reforma o modificación nueva de la Constitución con el criterio y defensores del corto plazo no pueden alcanzar los resultados en las materias mencionadas, puesto que aún pervivirán taras como los antivalores, la corrupción, el clientelismo, la negación de la división de poderes, entre otras, las posiciones, creo, anarquistas. Podemos observar en toda la región y de la manera distinta como ha sucedido y como producto de la fenomenología y particularidad en materia socioeconómica y política, hechos explosivos resultados del hartazgo, las privaciones a las que se ha sometido a su población, las iniquidades en materia de salud y educación, la diversidad de sus sistemas pensionarios, la entrega y concentración de un sistema financiero, en suma, un Estado representado por el gobierno de turno ausente en sus obligaciones más elementales. Hechos que también han sido tomados como la razón, hallada por el azar o no, pero en sociedades ya maduras, distintas a la nuestra, con sistemas democráticos adultos. Momentos en los que se encontraron diversas posiciones sin cabeza ni liderazgo, pero que visibilizaron en el corto plazo un sentimiento, sentido y luego un objetivo común, inexplicable para los ojos del statu quo, pero suficientemente claros a la historia social de los pueblos, y así seguirá provocándose hasta que el cambio sea el signo de la época, y de que, ya que el pueblo ha tomado debida nota de aquello de lo que se siente capaz de hacer, actores de cambios. Y me paso a la propuesta. ¿Qué aspectos nuevos sería positivo considerar en esta nueva constitución política? Señor Santiago, le quedan 5 minutos. Hasta aquí una exposición crítica y de los porqués. Los hemos deslizado en la primera parte de esta exposición, otorgar facultad para que el Estado pueda disponer, ampliar o mejorar su rol subsidiario. Ahora, a la luz de las falencias más dramáticas que ha desencadenado la pandemia, que no será la única que enfrentemos, pues se vienen otras de cuya gravedad no se tiene nada previsto aún, principalmente en materia de la salud y todas sus formas. Creo necesario que la nueva Constitución, ya dije nueva, le otorgue una mención especialísima a su rol regulador en todas las actividades convocadas para preservar la vida y la salud. La tecnología, la investigación, la innovación no deben estar ausentes de este rol.
Es importante que se someta a un verdadero análisis de todas las fuerzas del país acerca de las tantas veces mencionado concepto de subsidiariedad, por el que cada uno de los interesados mantiene y defiende a su modo e interpretación bajo su particularidad y óptica. Miremos la realidad de nuestro vecino Chile, innombrable para muchos por los antecedentes ingratos y nefastos que no podemos superar aún, en cuyas demandas iniciadas el 19 de octubre del 19 se concentraron en el resultado de un mandato llamado plebiscito de octubre del 2020 y de su convención constitucional aprobada por el 79% de los consultados, que elegirá a los miembros en abril del 2021. Para guardar natural distancia de esta realidad, afirmo que no podemos ser ajenos. Ambas han tenido, como otras en la región, motivaciones a raíz de las constituciones vigentes en su ámbito. Y que no se hable del equilibrio de poderes legislativo y omnívodo bajo el riesgo de colocar siempre en la crítica la veracidad, legitimidad y calidad de las normas aprobadas por ese colectivo. Su calidad y la idoneidad de sus integrantes pasa también por la institucionalidad del sistema de partidos, que no existe en el Perú. Estos figuran y se presentan como el resultado de la suma de los intereses esencialmente de los propietarios de los mismos y no de la suma de un colectivo que responda y tenga motivaciones superiores en la búsqueda del bien común. Es una tarea entrar en consensos, pero en particular realidad, y es necesario realizar este esfuerzo, aunque perezcamos en el intento. En pleno siglo XXI, el colonialismo en diversas formas se oculta bajo diversas denominaciones. Todos los convenios internacionales suscritos pasan por la calificación del Congreso obligatoriamente. Perviven en ellos sin variación tratos diferenciados y que son los promotores de las mayores asimetrías que juegan en contra de los países sin peso específicos. Sus principios rectores son letra muerta en la práctica. Basta observar la posición de los países preeminentemente ricos, que a pesar del llamado de la OMS, su actitud continúa en su ritmo. La apertura de los mercados internacionales tiene un alto precio para el Perú, muy alto, acceso al que ha tenido luego de haber sometido, modificado y adecuado la Constitución a los nuevos preceptos laborales fijados en estos. Y ahí me quedo, y les agradezco su directa atención, y estoy a la espera de alguna pregunta que ustedes dignamente formulen. Gracias. Muchísimas gracias, economista Carlos Vargas Mamán. Brillante exposición y creo que nosotros nos hemos ilustrado mucho más. Pero antes, por favor, nuestro reglamento es de 20 a 25 minutos para cada expositor. Después de la siguiente expositora van a hacer las preguntas, por favor. Pero quiero mencionar de que en estos instantes estamos enlazados con varios medios de comunicación, como es el Teleradio Perú en Vivo, de nuestro colega Sandro Valdevilca, y también estamos en Facebook Live desde Huaraz con la colega Úrsula Mendoza, en Huánuco, Radio Chincha y Suyo 99.3 con la colega Rosa Jaramillo, y de repente también tenemos otros colegas que están haciendo algo similar. Bien, señoras y señores, ahora sí, vamos a tener la presencia de la siguiente exponente. Adelante, Betty. Muy bien, colegas, y bueno, también agradecerles a nuestros expositores que se dan su tiempo para podernos explicar un poco acerca de la Constitución Política del Perú. Antes de poder presentar a nuestra siguiente invitada, bueno, el día de hoy es un día especial, ¿no? Día en la que se recuerda el Día de los Compadres, ¿no? En la que, bueno, sobre todo a nivel nacional, una costumbre cusqueña, en la que sabemos que en muchas ocasiones, y por este tema de la pandemia, seguramente que este año no se ha visto mucho los muñecos colgados, en la que representa a un personaje querendón del barrio, querendón tal vez de la casa o de la familia, en fin, pero ¿no? Su rostro, sobre todo andino, reclama pues elementos de buena geografía y cultura viva. Uno de ellos es el Día de los Compadres, que se celebra antes de los carnavales, reuniéndose entre amigos, ¿no? Sobre todo que han formado fuertes lazos de amistades, y también al vecino o al personaje más querendón de la cuadra, la calle, la avenida,
o de un mercado, lo que normalmente se veía pues en los mercados anteriormente, en un poste colgar a un personaje identificado, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, a un personaje identificado o de repente a una persona polémica, ¿no? En algunas ocasiones representan pues un muñeco de un alcalde o de repente por ahí de un amigo, un personaje muy alegre, divertido, en fin. Entonces, de esta manera se da inicio también a esta fiesta carnavalesca que es colorida, lleno de música, harina, agua y muchas cosas, pero este año por el tema de la pandemia no vamos a vivir lamentablemente esta fiesta, digo colorida, porque dentro de lo colorido podemos apreciar lo que es la danza, la música, ¿no? Agua, la fiesta alegre de todo el año. Bien, amigos, vamos a continuar entonces y vamos a presentar nuevamente, pero antes recalco este saludo muy especial para cada uno de los compadres quienes son parte de este equipo que estamos en estos momentos hablando y escuchando y aprendiendo un poco acerca de la Constitución Política del Perú. De inmediato, presentamos sobre todo a una de las invitadas también, ¿no? Está la abogada Edith Huamanquispe Villagra. Ella es titulada de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con maestría en Derecho Civil y Comercial, ex dirigente del FUDUCS Canchis, ex dirigente de la Federación de Campesinos de Canchis, ex gobernadora de la provincia de Canchis, ex integrante del Comité Electoral del Colegio de Abogados, locutora radial en las emisoras de Canchis, de Sicuani, Radio Pachatuzán, directora del programa televisivo Defendiendo tus Derechos en el Canal 35 Telenet Cusco, ¿no? Entonces, el día de hoy también tenemos como moderadora a la colega María Margot Ochoa Grajeda y como panelista al colega Santiago Antenor Collante Zapata. Muy bien, vamos entonces a continuar con este fórum sobre la Constitución Política del Perú. Inmediato le damos la bienvenida a la abogada Edith Huamanquispe Villagra, a quien le vamos a recibir también con fuertes palmas. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los amables radioescuchas, televidentes. Previamente un saludo especial para la presidenta de la Asociación de Locutores de Cusco. Me refiero a la licenciada Juana Vegaso Portugal y al doctor Delfín Camero Carbonelli. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por darme unos espacios, unos minutos para poder expresar lo que se refiere pues al aspecto legal meramente de la Constitución. Voy a hacer un preámbulo. Vamos a empezar a ubicarnos dónde se encuentra en el aspecto legal la Constitución Política del Estado. Conforme la doctrina de Kelsen, la pirámide kelsiana de Kelsen, se ha podido pues ubicar la Constitución Política del Estado en la cúspide de la pirámide, es decir, por encima de todas las leyes se encuentra la Constitución Política del Estado. Y eso bien lo saben los abogados, y eso bien lo saben los estudiantes de Derecho, que en la cúspide se encuentra la Constitución Política del Estado. ¿Por qué hago referencia a ello? Que tenemos que saber dónde se encuentra ubicado la Constitución, ¿no? Encima del Código Civil Penal, encima de la Ley de Procedimientos Administrativos, la 2744, está por encima, por algo le decimos, indicamos que es pues la ley de todas las leyes, la madre de todas las leyes. Entonces, vayamos a otro contexto. El Estado de Derecho, que tanto mentado hablamos de Estado de Derecho, hay varios componentes, hay varios doctrinarios que hablan acerca del Estado de Derecho, pero fundamentalmente yo me acojo a lo que en vida me enseñó mi docente, Guido Muelle Villena, en el curso de Introducción del Derecho. Nos decía básicamente 4 aspectos fundamentales que estaba compuesto el Estado de Derecho. El Estado de Derecho está compuesto por 4 aspectos fundamentales que son, ¿no? La primacía de la Constitución Política del Estado, la división de poderes, la igualdad ante la ley y la defensa de los derechos humanos.
¿Por qué hago referencia a eso? Porque ustedes entenderán, bajo este componentes, tenemos pues la primacía de la Constitución, ¿no? Como madre de todas las leyes. Y cuando hablamos división de poderes, tenemos que hablar que tanto el poder legislativo, ejecutivo y judicial, tiene que haber un equilibrio de poderes, como una balanza, tiene que haber equilibrio. Si este equilibrio se rompe, lo que va a conllevar, pues, va a haber lo que ha sucedido en el poder legislativo. Hace poco hemos tenido 2 presidentes en un periodo tan corto y hemos podido ver que el poder legislativo, pues, de alguna manera, ha roto lo que es el equilibrio de poderes. Es decir, no se le puede dar a estos 3 poderes ni más ni menos poder, sino se rompe el equilibrio de poderes. Y cuando se rompe el equilibrio de poderes, sucede vacancias, sucede la inestabilidad jurídica en el campo legal, judicial, social y demás, ¿no? Y por esa razón es que pues hoy en día el artículo 103 de la Constitución Política del Estado, de alguna manera pues le da poderes al poder legislativo para que de alguna manera pueda, a mérito de este artículo, pueda pues vacar al presidente de la República. Pero bueno, ese es un aspecto que obviamente posteriormente vamos a hablar. Hemos hablado también lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos. Habría que también evaluar si esta Constitución Política de 1993 defiende los derechos humanos. La pregunta que nos hacemos, la primera interrogante, es ¿por qué debería cambiarse la Constitución Política del Estado? Hay 3 preguntas, pero vayamos por punto. ¿Debería cambiarse la Constitución Política del Estado? Porque recordemos que tenemos el artículo 2, donde indica derechos fundamentales. Cuando hablamos de derechos fundamentales, ¿no? Indicamos pues que son derechos fundamentales, derechos de primera generación, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la salud, pero no lo está considerado como derecho fundamental de primera generación, el derecho a la salud. Pero, sin embargo, el artículo 2, ¿qué dice? Derecho a la vida, de igualdad ante la ley, derecho a la libertad de conciencia, y hace referencia al derecho de reunirse, asociarse, al derecho de trabajar de manera libre, al derecho a la propiedad, a la herencia. Pero yo quiero enfocarme a estos, si son derechos fundamentales. La pregunta es, ¿por qué no menciona el derecho fundamental que es la salud? Hoy estamos en pandemia, pero sin embargo, no lo establece dentro del artículo 2 que indica los derechos fundamentales. ¿Dónde lo indica? ¿En qué artículo habla de derecho a la salud? Habla en el artículo 7, que no está considerado dentro de los derechos fundamentales. Entonces, bajo este criterio, nosotros tenemos que darnos cuenta que es un derecho fundamental el derecho a la salud. Pero, sin embargo, esta Constitución de 1993 no lo contempla dentro de ese rubro. Para hablar respecto del derecho fundamental, que es la protección de la salud, mencionado en todos los decretos supremos, decretos legislativos emanados, o decretos supremos que está emitiendo el Ejecutivo, siempre hace mención, ustedes van a revisar, siempre hace mención al artículo 7 de la Constitución Política del Estado. ¿Y qué dice de manera textual el artículo 7? De manera textual, el artículo 7 indica, ¿no?, que la persona tiene derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, ¿no?, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa, ¿no? La persona incapacitada para velar por sí mismo o a causa de deficiencias físicas o mentales, pero bueno, en concreto, el artículo 7 y el artículo 8, ¿no?, y el artículo 9 hace referencia, pues, respecto a la protección de la salud. Bajo ese criterio, en esta situación actual, en la coyuntura actual en la cual nos encontramos respecto a la pandemia, pregunto, ¿es necesario que es derecho a la salud? Nosotros podemos decidir si nos aplicamos la vacuna o no
vacunamos, porque la ley, bajo este artículo 7, nos está dando la facultad de poder proteger. Si nosotros comemos guión, tomamos matico, tomamos sasawi o cualquier otro medicamento que consideramos que es beneficioso para el ser humano, estamos cumpliendo lo que dice el artículo 7, estamos defendiendo nuestra salud, ¿no? Estamos defendiendo al medio familiar y la comunidad, pero sin embargo, o finalmente, si yo quiero tomar el dióxido de cloro, que también está cuestionado, de alguna manera colisiona con este artículo 7, porque este artículo 7 bien taxativamente y expresamente, literalmente indica que nosotros tenemos derecho a proteger nuestra salud individual y colectiva, porque hace mención también a la familia. Pero sin embargo, ¿qué es lo que sucede en la realidad? El gobierno del señor Vizcarra ha prohibido el uso del dióxido de cloro, ¿no? Ha prohibido, por decir, otras plantas, la utilidad. Pero sin embargo, también, bueno, me voy a salir un poquito del marco de la Constitución, pero también hay un decreto supremo que ha dado pues luz para que se pueda exportar eucalipto. Pese que aquí en el Perú, en esta pandemia, ¿no? Tenemos bastante eucalipto en la sierra, pero sin embargo, el señor Vizcarra ha dado un decreto supremo a favor de los extranjeros, ¿no? Bueno, vayamos al aspecto neurálgico. La pregunta es, ¿por qué debe cambiarse la Constitución? Se debe cambiar la Constitución porque los derechos fundamentales no están completos. Consideramos que el derecho fundamental, el derecho a la salud, debe estar contemplado en el artículo 2. Y es más, tampoco se habla del derecho genético, que próximamente, en otra oportunidad, vamos a hablar del derecho genético, porque bajo estas vacunas, de alguna manera se manipulan lo que vendría a ser el ADN de cada persona. Yo he dado mi consentimiento, ahora lo que indica el Ejecutivo o el Gobierno, dice que, entre comillas, que va a ser facultativo la aplicación, ¿no?, de la vacuna, pero sin embargo, lo que está sucediendo es que se tiene conocimiento que a las instituciones del Estado va a ser obligatorio que todos los funcionarios se vacunen. Entonces, hay una colisión entre lo que dice la norma legal, el aspecto constitucional, y lo que en la situación real podría suceder, ¿no? Ahora, esta situación también de la misma pandemia vulnera derechos fundamentales, el derecho al trabajo, ¿no? Pero también seguramente otros dirán, pero ¿cuál es el derecho de primera generación? Debería estar dentro del derecho de primera generación el derecho a la salud, así como el derecho a la vida que se encuentra. ¿Por qué debería cambiarse la Constitución? Porque no contiene de manera expresa, taxativa, todo lo que es pues benigno para la persona humana no está incorporado en el artículo 2. ¿Por qué debería cambiarse la Constitución? Esa es la pregunta del millón que todo el mundo se hace. Porque el régimen económico ya no da para esta coyuntura social económica en la cual vivimos. En el artículo 58 indica, ¿no?, que la iniciativa privada es libre. Estamos en una economía de libre mercado o en una economía social del mercado. Pero sin embargo, pues en una situación, por ejemplo, que hoy en día el costo del galón de gas ha subido, necesitamos que de alguna manera el Estado intervenga. Pero no se puede intervenir porque estamos en un gobierno, en un régimen económico de libre mercado. Entonces, hay una colisión dentro de los derechos fundamentales de la persona. Por otro lado, ¿por qué debería cambiarse la Constitución? Porque esta Constitución, recordemos que en el artículo 71 para ser más precisa, indica pues, en cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en las mismas condiciones que los peruanos. Ojo con eso. Es decir, de nada sirve que uno pues tenga la nacionalidad peruana, si finalmente en el aspecto de la propiedad los extranjeros también tienen la misma condición que los peruanos. ¿De alguna manera se afecta a la seguridad nacional? Yo creo que sí, esa es mi opinión legal. Consideramos que sí, y eso debería necesariamente tenerse en cuenta
porque no puede ser posible que en las fronteras de nuestro país, ojo con eso, los extranjeros puedan comprar terrenos, ¿no? Bajo este artículo del 71 de la Constitución Política, que es más favorece a los extranjeros que a los propios peruanos. La pregunta es, no sé si todavía tengo tiempo, me gustaría llegar tengo que llegar a las 3 preguntas, ¿no? ¿Por qué debería cambiarse la Constitución Política del Estado? Porque Adelante. simplemente, ¿no? Esta Constitución no representa los intereses de los peruanos. No tiene que haber un parche, sino tiene que haber un cambio. Esa es mi opinión desde el punto de vista legal. Y creo que estamos en el momento constitucional para poder cambiar la Constitución Política del Estado. ¿Por qué decimos el momento constitucional para poder cambiarse la Constitución del Estado? Porque en momentos, recordemos en el año 2011, 2016, cuando se hablaba de cambio de la Constitución Política del Estado, la gente lo escuchaba, pero no tenía conciencia realmente si debería o no debería cambiarse la Constitución Política del Estado. Pero han pasado tantos años y vemos con asombro tantas iniquidades, tanta desigualdad en cuanto se refiere a diferentes aspectos normativos, derechos de los peruanos, que la gente ya ha tomado conciencia que necesariamente tiene que haber un cambio en la Constitución. No parches, no modificaciones, porque esta Constitución, ¿no? Ya representa y favorece a empresas extranjeras. Cuando hablamos de suelo, subsuelo, también es otro tema que seguramente lo vamos a analizar en su oportunidad. Y la segunda pregunta, ¿qué aspectos negativos existen en la Constitución? Tiene 5 minutos más, señorita Edith. Ya. Los aspectos negativos son, pues, lo que ya he indicado de manera expresa, el aspecto en cuanto se refiere, pues, a la nacionalidad y al derecho de propiedad, al régimen económico que no representa y no favorece los intereses de nuestro país. El aspecto positivo, ¿no? El aspecto positivo, ¿qué aspectos deberíamos incorporar? Mínimamente, el artículo, en caso, hipotético caso que no se cambie la Constitución Política del Estado, necesariamente, sí o sí, mínimamente, porque mi posición es de manera taxativa y expresa, tiene que cambiarse la Constitución. Ese es mi punto de vista legal. Pero en caso que por alguna razón, circunstancia, no pudiera cambiarse la Constitución, necesariamente tiene que ser modificado el artículo 103. ¿Por qué? Porque bajo este criterio de este artículo 103, el Tribunal Constitucional debe opinar, debe aclarar en qué momentos, ¿no?, debe ser vacado un presidente. ¿Por qué? Porque a nosotros los peruanos nos genera inestabilidad jurídica. Y cualquier presidente que en estas próximas elecciones ingrese a gobernar, simplemente, pues, este artículo es de alguna manera inconstitucional, podríamos decir, y pues no representa la gobernabilidad que necesita un mandatario para poder gobernar, porque si bajo este criterio que existe una incapacidad moral permanente, todos los presidentes van a ser vacados, ¿no? No me cayó bien y al día siguiente, de acá a un mes o 2 meses o qué sé yo, va a tener que ser vacado. Y eso perjudica pues al desarrollo, al progreso de nuestro país. Entonces, por esa razón, mi posición es la siguiente. Debe cambiarse la Constitución Política y en caso que por ahora no pudiera cambiarse, tiene que ser modificado sí o sí el artículo 113 de la Constitución Política. ¿Y cómo va a cambiarse? Para concluir, se tiene que cambiar mediante un referéndum, se tiene que convocar a una asamblea constituyente que tendrían que ser pues de ancha base, que tengan que estar todas las organizaciones de nuestro país, los representativos y obviamente que los colegios profesionales, y de esa manera poder pues garantizar una constitución que represente a nuestro país llamado Perú. Eso sería la posición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, abogada
Edith Guamán Quispe Villagra, por su brillante exposición. Bien, señoras y señores, ahora sí pasamos a la ronda de preguntas. Ya tenemos en pantalla a nuestro panelista, a nuestro colega Santiago Collán. Tiene usted 1 minuto para la pregunta y las respuestas 2 minutos. Adelante, colega Santiago. Muchísimas gracias, pero ante todo quiero saludar a nuestra presidenta, que la veo qué bien, a la licenciada Juanita Vegaso de Portugal. Muchas gracias por la invitación y por la consideración que nos tiene. Bueno, yo me he quedado así, bastante anonadado de lo que está pasando. Todos dicen cambiar la Constitución. Y ya lo que acaba de decir la colega, la última parte, entonces hay que cambiar, porque si no, con esa Constitución va a entrar una persona y porque no me gusta, lo voy a cambiar. ¿Durante cuántos años hemos tenido presidentes que han hecho lo que han querido? Porque acá lo que ha entrado se ha apropiado del Estado un grupo financiado por Odebrecht, por la corrupción, que ponían y sacaban presidentes y altos funcionarios. Por eso ellos ponían, miren ustedes todos los candidatos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los candidatos? Están toditos, hay criminales, hay rateros, toditos, son una banda. Con esta misma Constitución se ha metido preso a muchos presidentes, se les ha metido preso. Hoy día, ¿qué ha pasado? La señorita Ledesma, la presidenta del Tribunal Constitucional, ha invocado a la Constitución, o sea, cuando le conviene, invocan a la Constitución, ¿no? Donde dice pues que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y yo digo, ¿cuál es la parte positiva de esta Constitución? La Constitución es una herramienta, es como un revólver. Hace como 10 días un policía agarró con la misma arma de reglamento, se mató, con la misma arma. Es una herramienta, sino que acá han entrado muchos delincuentes, lo digo yo, Santiago Collante. La pregunta, colega, la pregunta es, ¿creen ustedes que cambiar? Yo me digo que no pueden cambiar, hay cosas que se pueden cambiar, pero quieren cambiar todo. ¿Por qué ese afán? Y ahorita, por ejemplo, primera vez que los que no están de acuerdo con el cambio de Constitución, no están hablando, que sí hablan otros de la izquierda, lo primero que van a hacer es matrimonio homosexual, el aborto, o sea, esas cosas. Primera vez que me escucho a los panelistas hablar de una forma bastante ponderada, que me gustaría que se vieran presentado al Congreso, porque yo los escucho a todos los que están participando, no merecen. Muchísimas gracias. La pregunta es, ¿por qué se tendría que cambiar, que ya lo dijeron, pero la parte positiva que ha habido? ¿Cuál es la parte positiva que han analizado en la Constitución que nos rige en la actualidad? Muchísimas gracias, colega Santiago. Le damos la palabra a la abogada Edith Guamán Quispe Villagra. 2 minutos para responder. Bueno, porque siempre hay que sacar lo positivo de todas las cosas. Creo que sí. Esta Constitución, con todos sus defectos, tiene algo de bueno. Obviamente que de alguna manera repite lo que decía la anterior Constitución de 1979, que es pues el derecho, o que la persona humana es el fin supremo, y lo repite en esta Constitución de 1993, a ser expresa. Ese aspecto creo que yo considero que debemos rescatar, porque en efecto, si la persona humana tiene que estar por encima pues de los intereses de económicos, sociales, porque es el fin supremo, necesariamente, y ese aspecto es importante y lo repite lo que indica la Constitución de 1979. Gracias. Muchísimas gracias a usted, abogada Edith Guamán Quispe. Ahora tenemos la palabra del economista Carlos Vargas Mamán. Adelante. Bueno, saludos a ustedes. Edith, un gusto conocerte. Es necesario, es bueno saber que, bueno, hemos mencionado muy tangencialmente el tema de qué significa el cambio. El cambio, reitero, es inmanente a nosotros mismos. Todos los días no somos los mismos. Como dice el dicho popular, el agua del río que tomas nunca es igual. Sin embargo, también en este momento hay elementos que considerar. No soy abogado, pero el camino que hay que seguir para el cambio, ya lo ha explicado
la doctora Edith Oman-Quispe, respecto a qué cosa hacer. Y yo me he atrevido a ese cambio. Me he atrevido a decir. No he hablado de renovación total. Y diría, don Santiago, más allá de la posición política que podemos tener cada uno de ellos, que es obligatorio tenerla, porque si queremos tener partidos, tenemos que tener una militancia política. Y esa es la diferencia de participar o no. Es importantísimo que participemos, seamos viejos, jóvenes, seniles, lo que sea, pero es importante hacer política, gerenciar la política, hacer que todos tengamos la oportunidad de generar este cambio en una constitución que para mi criterio es absolutamente injusta. Efectivamente, no sabía, acabo de enterar respecto al tema de salud, sin embargo, el tema de salud lo he tocado como una de las partes fundamentales. ¿Por qué? Porque dentro de los valores que forman nuestros, este Estado, el de la salud está absolutamente en último lugar, ni siquiera mencionaba tangencialmente, pero los otros valores sí, el derecho a la vida, etcétera, etcétera. ¿Y la salud dónde está? Ahora es preeminente porque los temas de salud son absolutamente importantes. Eso es importante considerar. Como te le reitero, la posición del cambio es necesario. Considerarlo como un elemento importante en todo lo que queremos hacer aquí en el futuro. En segundo término, no podemos seguir siendo instrumento de lo que quieren los vecinos, los de allá, acullá. Tercero, las consideraciones que tienen que hacerse para que el Perú se adscriba a los convenios internacionales que en alguna medida condicionan la modificación de la Constitución, y ahí lo he explicado. ¿Por qué razón la Constitución se modifica? Porque los convenios, y usted me dice, Edith, por favor, si me equivoco, dígamelo, someten a la Constitución, a todas las constituciones. ¿Por qué? Tiempo. Porque son normas supranacionales. Por tanto, en consecuencia, someten, reitero, a la Constitución. También es un elemento a considerar y es importante valorar. Isabel, gracias. Muchísimas gracias, economista Carlos Vargas. Bien, tenemos seguidamente la siguiente intervención de nuestro panelista, colega Santiago Collantes. La siguiente pregunta. Si mientras usted va preparando también tenemos preguntas del público. Por favor. Claro, me gustaría ver el público que pregunte, ¿no? Es solamente para, como dijo la coleguita, y igual de acá el colega también, sobre los derechos fundamentales. Aquí está muy bien, sino que no lo aplican por sus intereses. Ya todos se van a enterar, y aunque algunos ya lo saben, los tremendos negociados que hay ahorita. O sea que están dando preferencia a los negociados, cuánto voy a ganar por esa mía, hasta allá se van a enterar cuando nos han querido vender y también nos están metiendo medicamentos que son bambas, vamos a hablar así. Ya se van a enterar ustedes. Se están viendo solamente sus beneficios y no la del ser humano. Y cuando hablan del ser humano, hablan del niño, del bebé, de la mujer, del anciano. Eso es fundamental. Los derechos fundamentales del ser humano. Por eso que en la Biblia mismo dice, no, ama a tu prójimo. No le está diciendo al viejo, al anciano, al cojo, no, a tu prójimo. Si eso lo aplicaríamos, qué bello sería. Por favor, coleguita. El público, a ver qué opina. Pregunta del público, por favor. Pueden abrir el micrófono la persona que quiere hacer la pregunta. Muy buenas noches, Omar Cabrera, Cusco. Adelante, colega. Primeramente, el saludo a los dos señores expositores, tanto al economista Carlos como a la abogada Edith. La pregunta lo vamos a hacer primero al señor economista Carlos, desde su perspectiva de la industria y producción. ¿Cómo ve usted el Tratado de Libre Comercio no aprobado por referéndum? La consecuencia negativa que se tiene dentro de nuestra Constitución respecto a lo que es la industria y la producción de lo que es la pesca de la anchoveta allá en lo que es Tacna, la heroica. Y a su vez a la respetada abogada Edith, desde el punto de vista de su experiencia también como ex gobernadora de la ciudad de Sicuán y Canchis, ¿cómo ve
dentro de lo que es la protección del Estado, dentro de lo que es la comercialización de las microempresas. Gracias. Bien, vamos a darle la palabra al economista Carlos Vargas Mamán. 2 minutos. Gracias, Omar. Bueno, por un lado tenemos que el convenio, las conclusiones de la AILA fueron adversas a Tacna, todos lo sabemos. Tacna perdió y ha sido la única... Perdón, colega, Omar, perdón, economista. Omar, por favor, ¿puede cerrar el micrófono? Muchas gracias. Continúe. Sabemos que Tacna fue la única región que ha perdido, y entre comillas, perdónenme el comentario, reitero otra vez, aquellos que puedan militar en el partido aprista, mis dispensas, ¿no? ¿Quién lideró la comisión encargada de la negociación? Pues el señor Alan Wagner. Ustedes saben la militancia del señor Alan Wagner. Y lo primero que hizo, oiga, ¿sabes qué? Le tocó la puerta, por favor, tengámonos conmiseración con la región Tacna y hagamos un programa para que se le compense aquellos terrenos que Aguirre que ha perdido. Bueno, eso fue una promesa, como tantas otras, y evidentemente se destinó en el gobierno Ollantumala una determinada cantidad de dinero para hacerlo. Sin embargo, hasta ahora se espera. Y ha aparecido otro concepto más, el tema del triángulo terrestre, que fue acuñado por el señor Piñera, que en el segundo mandato lo está defendiendo a capa y espada. Quiero mencionar que en efecto los tratados de libre comercio firmados por Perú, adscritos bajo las normas y parámetros fijados por la OMS, OMC, obligan a que cada Perú, ya lo he dicho, modifiquen su legislación interna en materia laboral, en materia de derechos humanos. Todos aquellos se tienen que adecuar a lo que convenga en ese convenio comercial que se pone a disposición en un momento determinado y opinión del Parlamento de la República de cada país. El caso de Perú pasó por todos esos elementos. Yo quiero solamente indicarle algo a Omar, ¿no? Hace poco tiempo atrás, durante el año pasado, se sometió a opinión del Congreso de la República la firma del convenio de Escazú. ¿Qué pretendía este convenio? Pues que el Perú se adscriba a aquellas demandas que se formulan en materia ambiental promovidas por las comunidades de la zona. El primero en saltar, evidentemente, alarmado, fue el Ministerio de Defensa. Y, bueno, para mi criterio, felizmente también el convenio no se firmó. Efectivamente fue, ¿por qué? Porque era lesivo a los derechos fundamentales de las comunidades de esas zonas, ¿no? Como en el caso de los futuros convenios que se puedan realizar en el Perú tiene 27, ¿no? En el futuro. ¿Por qué? Porque lo hemos mencionado aquí también, ¿no? A pesar de que uno de los principios fundamentales de la OMC establece que generará progreso, inclusión en los países con los que se firma, al contrario, ha producido en el largo plazo, no en el mediano, en el largo plazo, iniquidades, asimetrías que hasta ahora padecemos. Y por eso es que planteamos también que la revisión de los tratados internos sea sometido también al criterio en esta modificación. Y solamente para terminar, quiero, soy gente de frontera, como muchas, Puno también lo es, Sullana también lo es, Piura también lo es, Tumbes también lo es, tiene fronteras, y por tanto, perdóname, reitero siempre mis dispensas, pero discrepo con lo opinado respecto al tratamiento del artículo 71 de la Constitución, que impide que cercanas a zonas y a sus fronteras se establezcan empresas de propiedad de extranjeros, ¿no? Yo quiero solamente referirme, no quiero discutir, pero es importante mencionarlo en este foro, porque miremos realidades que establecen otra forma de tratar. Y para mencionar uno, solamente la Comunidad Europea no tiene fronteras, ¿no? Y ahí circula gente alrededor de propiedades o no, pero se ha generado a través de en Europa, la Unión Europea, que elimina barreras.
a pesar de que en primera instancia se habló de una Unión Europea, ¿no? Tenemos una región tremendamente potente con los mejores niveles de PBI per cápita del mundo. Muchísimas gracias, economista Carlos Vargas. Ahora sí, tenemos la palabra de la abogada Edith Huamán Quispe. Adelante. Bueno, sí, yo hacía referencia de la pirámide keynesiana, donde la Constitución se encontraba pues en la cúspide, pero hay un pero, que la pirámide keynesiana también indica que respecto de los contratos pues están sujetos a un contrato ley, es decir, que los contratos internacionales están por encima de la Constitución. Eso es lamentable, y eso lo dice la pirámide keynesiana, ¿no? Entonces, por esa razón es que muchos contratos que el Estado peruano ha suscrito con diferentes empresas no pueden ser fácilmente modificados, disueltos, rescindidos, ¿no? El contrato en sí. Entonces, la pregunta que indicaba, pues, el señor Omar era la siguiente. Yo como gobernadora, ¿qué hice? O cómo, en calidad de gobernadora, ¿qué hice? O no le pedí también, ¿cómo hago para que se promueva lo que se llama, pues, la empresa privada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros humildemente como gobernadora, yo he presentado 4 proyectos de ley al Ejecutivo, ¿ya? Uno de ellos, respecto del, básicamente como empresa, no he presentado respecto a la empresa. Sí, estoy diseñando un proyecto de ley, ¿no? Que se llama cero impuesto a las MIPES y pequeñas empresas. ¿A razón de qué? A razón de que esta ley, este decreto supremo y el reglamento en sí, de esta Reactiva Perú, realmente no ha llegado pues a las microempresas. Se han beneficiado grandes empresas, pero las MIPES y pequeñas empresas no se han beneficiado. Entonces, ¿cómo hacemos para reactivar la empresa peruana? Tenemos que darle pues cierta garantía, estabilidad, es decir, bajo este periodo que nos encontramos en pandemia, que han sufrido la crisis económica, las empresas, las microempresas, especialmente hablando de la región Cusco, quienes han sido perjudicados es el turismo. ¿Qué hacemos para reflotar? Porque hablar de turismo en el Cusco, no estamos hablando de grandes empresas, ojo con eso, porque las grandes empresas están pues en el extranjero. Estamos hablando de las MIPES, pequeñas empresas. ¿No? Nosotros estamos diseñando un proyecto de ley en el cual estamos indicando 0 impuestos por un año hasta que se levante esa microempresa. ¿Por qué también hacía referencia a la pirámide keynesiana? Porque en el artículo 62 de la Constitución Política dice, la libertad de contratar garantiza a las partes que pueden pactar válidamente, ¿no? Dice, se habla del contrato ley. El Estado puede establecer garantías y otorgar seguridad. No puede ser modificado legislativamente sin perjuicio de la protección al que se refiere el párrafo presente. Es decir, este contrato ley, los contratos internacionales no pueden ser modificados así fácilmente. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Estado no lo permite. Gracias. Muchísimas gracias, abogada Edith. También vamos a dar cabida a la participación en el chat. Nos pregunta nuestra colega Margot Cusirimal. La pregunta para los dos expositores. ¿Cuándo será factible el cambio de constitución si estamos dentro de un sistema neoliberal? La pregunta para el economista Carlos Vargas Mamán. Adelante. Muy buena pregunta, Isabel. ¿Cuándo? Yo me atreví a decir cambio, sí. Es difícil mencionarlo, sin embargo, yo creo que es importantísimo promover y empujar para mejorar la calidad de nuestros representantes en todos los poderes del Estado. Eso es vital. Y no me cansaré de mencionar que es importante hacer y promover políticas públicas en favor de la participación. Yo hace poco conversaba con una de mis nietas y me decía, bueno, participar en política es una tontera. No creo en las políticas ni en los políticos. Y por tanto, los gobiernos tienen que manejar a otras personas. No sé, las personas del tercer mundo,
de Marte, de Júpiter, no lo sé. Pero tienen que venir a las personas porque estamos tan desprestigiados y el Perú tiene tanto por hacer que resulta largo, tedioso y hasta es desesperanzador pensar en participar para cambiar este mundo. Distinto, claro que sí. Pero soy un enamorado del cambio. Es importante promoverlo desde los más pequeños, Isabel. Es indispensable que volvamos a tener fe. Hace poco leía a un filósofo chileno mencionar acerca de por qué no nos queremos, por qué los peruanos no tenemos la capacidad de querernos un poco más, por qué no generamos esa endorfina suficiente necesaria para esta posibilidad de cambiar el statu quo. Y solamente es cuestión de decidirnos. Es importante participar, tener una conciencia crítica del entorno. Hace poco escuchaba respecto al esfuerzo que hace DID de cómo hacemos para reinventar el turismo. Bueno, yo le sugiero visite un poco Deutsche Welle. Es una televisora alemana. Ellos han generado, no en un tiempo, sino en varios años, realidades virtuales de cómo será el turismo en el futuro. Con las limitaciones que tenemos en todos los países del mundo para ingreso, no ingreso, tenemos que reinventar todas las actividades. Es importante también mencionar acá que las tecnologías para la industria 4G ya han aparecido, ya están. Ya está la tecnología 5G, que aún no estamos centrados en cómo funciona. Sin embargo, ya se habla de salud de manera remota, ¿no? Y de operaciones también remotas, de diagnósticos también remotos. Y los ministerios en el Perú tienen esa posibilidad de cambio para mejorar el sistema y para mejorar el servicio. Yo creo que no. Por eso reitero, el cuándo es ahora, ya no hay tiempo. Los jóvenes están ahora, las juventudes nos abruman, las demandas también. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias, economista Carlos Vargas. La misma pregunta para la abogada Edith Guamanquispe. ¿Cuándo será factible el cambio de constitución si estamos dentro de un sistema neoliberal? Bueno, sí, ¿cuándo es el momento para cambiar la constitución? Hoy en día, hoy estamos pues 4 de febrero del 2021, a pocos días o meses, ¿no? En el cual pues vamos a elegir a un nuevo presidente de la República, a nuevos congresistas. Entonces tenemos que tener, bajo esa coyuntura, nosotros tenemos que saber cuándo es el momento de poder cambiar la Constitución. Obviamente que este gobierno actual del señor Sagasti no lo va a hacer por la situación coyuntural en el cual estamos atravesando todos los peruanos y todo el país. El momento constitucional, yo me atrevo a decir que va a ser pues la tarea del próximo presidente, del próximo gobierno. Por eso dependerá de nosotros a quiénes vamos a elegir. Hablaba del momento constituyente. ¿Por qué hablo del momento constituyente? El momento oportuno es ahora, pero no en este gobierno, sino en el próximo gobierno. El momento constituyente será, pues, como he indicado, el próximo gobierno, porque ya las personas han tomado conciencia que definitivamente esta constitución hecha por un señor dictador que está purgando pena, ¿no? Pues simplemente no representa los intereses de nuestro país. Entonces, nosotros como seres humanos no vamos a vivir 100, 200 años. Y es la oportunidad en la cual nosotros como profesionales estamos llamados a dar un granito de arena a favor de nuestro país. Y el momento oportuno necesariamente va a tener que ser mediante una asamblea constituyente vía referéndum. Es así como se va a legitimar la nueva constitución política del Estado, que necesariamente, reitero, va a tener que representar los intereses de todos los peruanos, no como esta constitución que favorece a los extranjeros, que favorece, y seguramente eso ya lo han escuchado, pero favorece a los extranjeros, y lo estoy demostrando de manera expresa. He leído parte de la Constitución, y creo que nosotros ya es hora de un cambio. Y me alegra que finalmente
después de tantas luchas, porque yo he sido ex dirigente de la Federación de Campesinos de la provincia de Canchis, ex dirigente también del PUDIC, parte integrante. Entonces, me alegra que hoy en día ya se hable en la agenda del cambio de la constitución política del Estado. Gracias. Muchísimas gracias, abogada Edith Huamanguispe. Bien, con el permiso, con la anuencia de nuestro panelista, colega Santiago Collantes, si no tiene usted preparado o tienen listo ya una pregunta, ¿podemos entrar al chat a la pregunta? Ya, una sí nomás, solamente a modo de aclaración, por si acaso yo no pertenezco a ningún partido político, porque nosotros como periodistas, como comunicadores, como administradores de radio, yo no podría, no, nadie me ha dicho, no, coleguita, al contrario, hoy día he aprendido bastante de los colegas que han hecho su intervención, he aprendido, estimados colegas, estoy aprendiendo. ¿Sabe qué le digo? A mí me han invitado varias veces ciertos partidos políticos, no, porque si es que yo participo, claro que todos nos puede gustar la política, pero ¿sabe qué? No nos conviene a nosotros los periodistas, los comunicadores, no nos conviene participar en una agrupación política, porque si no, no podríamos criticar. No pongamos al gobierno de turno ahora, yo le tengo simpatía, ¿por qué? Él quiere hacer varias cosas a favor del pueblo, pero desgraciadamente este grupo político económico, aquí en el Perú, invita a los extranjeros, pero los extranjeros tienen que le dice cómo es la mía, qué es lo que voy a ganar, porque yo tengo que dar trabajo, eso es lo que estoy haciendo. Yo tengo 33 años como periodista parlamentario, conozco todas estas cosas. Entonces, pero hoy esta noche he aprendido. Yo les agradezco que ustedes sean así personas bastante, ¿qué le digo?, profesionales, y lo digan en pocas palabras. Mi pregunta sería, estimados amigos, ¿se ha cortado? No, sigue, adelante. Tiene todavía minutos, segunditos. Mi pregunta sería, amiguitos, no pregunta, sino mis felicitaciones a usted, lo único que podría decir, para que intervengan otras personas que también quieren hablar. Parezco locutor, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, colega. Bien, tenemos una pregunta también en el chat de nuestra colega Úrsula Mendoza desde Huaraz. La pregunta es, la pregunta es para los dos, ¿qué cambios propondrían en educación? Gracias por la respuesta. Adelante, abogada Edith Huamanguispe. Bueno, respecto a la educación, cada gobierno trae su planteamiento y no me parece que debería de cada 5 años cambiarse, ¿no?, el plan educativo. Consideramos que el aspecto neurálgico es la educación, porque sin educación, sin información, simplemente pues no nos permite desarrollar. Es decir, alguna vez he escuchado el refrán que dice, la educación te libera y la ignorancia te esclaviza, ¿no? Entonces, necesitamos que los gobiernos realmente inviertan en educación. En el año 2011 al 2016, el exmandatario, el señor Ollanta, subió pues el presupuesto para educación del 2.5% al 4%, ¿no? Y a partir de esa fecha, poco o nada se ha avanzado en el aspecto educativo. Necesitamos que los gobiernos tengan pues un plan educativo a largo plazo, no a mediano ni corto plazo. A la pregunta, abogada Edith, a la pregunta concreta, ¿qué cambios propondría usted en educación? ¿Qué cambios propongo en educación? Necesitamos una educación, en concreto, como voy a decir, con un planteamiento de un gobierno que sea a largo plazo. Esa sería mi opinión, pero necesitamos también una educación técnica, porque si bien es cierto, hay una educación para la currícula actual, pero no refleja la situación de la realidad de la población peruana, porque en la mayoría, cierto, los profesionales o las universidades o las personas que egresan de los colegios, nos basamos pues a una educación, ¿no?, de índole profesional, diferentes carreras, pero necesitamos en el país actualmente carreras técnicas, y de eso debería incluirse en la currícula nacional para de esa manera pues impulsar lo que se llama pues
en la empresa, porque no podría haber por ejemplo, un curso que te enseñen educación financiera, porque egresando de las aulas del colegio, hay un porcentaje que efectivamente se va a estudiar a la universidad, otro porcentaje a los institutos, pero hay personas que no estudian, y esas personas tienen que estar preparadas para defenderse en la vida, y necesitamos que la educación, pues, también sea técnica. Eso sería mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias, abogada Edith. Bien, tiene la palabra nuestro ponente Carlos Vargas. Adelante. Bueno, yo creo que también la educación, como todo derecho y toda persona y todo individuo que conforma una sociedad, es inherente a la persona como tal, a la persona humana como tal. Y como tal, el Estado tiene la obligación de protegerla, promoverla e incentivarla. Y ahí quiero detenerme un segundito respecto a esta subsidiariedad que tiene el Estado respecto a su participación. Y la subsidiariedad está a favor de quienes han lucrado hasta ahora con la educación, ¿no? Las principales fortunas del Perú se han hecho en los últimos años precisamente por estas exoneraciones y estas ventajas que ha dado el Estado para el fomento de ciertos sectores de educación. ¿Para qué mencionarlo? Ya todos nosotros conocemos quiénes son. Y es más, hay gente que está postulando al Congreso de la República, perdón, a la Presidencia de la República como primer mandatario, evidentemente puesto para defender ciertos estatus y evidentemente también para modificar la ley universitaria. Estimo, como tantos otros hay y ejemplos de la manipulación y del abandono del Estado, una obligación fundamental de dar una educación de calidad. Y es en lo que no se ha preocupado el Estado. Y también mencionaba en mi exposición respecto a la presencia de las tecnologías 5G que ya ha venido para quedarse. Hay muchas personas como en algún momento se habló sobre quién fue el promotor de los movimientos en Lima, se hablaba de Soros. Me pareció una locura hablar de un elemento, de una persona que está ubicada en Europa y que manipula, según ellos, ha manipulado a las protestas y ha sido financiada por Soros para que el Merino sea vacado, ¿no? Como estas, también hay presentes en el Perú temas referidos a la presencia y los efectos que tienen la presencia de antenas de manera mucho más proficua en todos los niveles en los cuales se pretende incorporar esta tecnología 5G. Yo solamente para mencionarlo, en Latinoamérica, Argentina ha sido el primer país, si no del mundo, pero después de Estados Unidos, con lo que Huawei, ustedes saben quién es Huawei, ha suscrito convenio para implementar las tecnologías 5G y acaba de firmar un convenio con Chile para el tendido de una red de fibra óptica hasta los países del Asia. ¿Esto qué significa? Significa que va a ser posible entrar a nuevos niveles para el fomento de una educación de calidad. Por cierto que sí, ¿no? Va a haber una reinvención respecto a aquellos elementos que han estado oscuros al amparo de ciertos sectores de la población para promover una mejor calidad en la educación. Claro que sí. También podría decir de que esos mitos que se han suscrito alrededor de la presencia de antenas en determinados lugares debe eliminarse, porque si queremos dar mayor calidad de educación, tenemos que eliminar esos mitos, como también, Santiago, pénsame que te lo diga, pero eliminar esos mitos, y no te hablo de una militancia política, te hablo de una participación política, porque no es necesario entrar como militante de un partido, sino participar, promover que esa participación sea una participación activa y de cambio. Si tenemos tanto temor en participar en política, pues entonces mejor nos tapamos la cara, nos echamos a morir, como se dice, y no participemos. Yo creo que es necesario, importante, tú sabes que el hombre es un animal político y no puedes desligarte de esa animalidad que tenemos como animales políticos. Hasta ahí, Isabel, gracias. Muchas gracias, economista Carlos Vargas. Bien, colega Santiago Collantes, ¿tenemos algún aporte, pregunta? Le consulto porque tenemos preguntas muy buenas. Sí, yo he hablado bastante, coleguita, he hablado bastante. Qué gusto me da que converse yo con personas
que son capaces, inteligentes, ese es bonito. Y sobre todo, ¿sabes qué? Con una sonrisa. O sea, qué lindo. Yo me siento, bueno, en familia. Como Muchas gracias. de la federación. Más Bien. bien, hay otras personas que quieran hacer uso de la palabra, mis queridas colegas, ¿ya? Tenemos otra pregunta en el chat del colega Sandro Uvalde Vilca. Hola. Aló, perdón. ¿Respondemos o primero respondemos al chat, por favor? Y dice, ¿no? Si el neoliberalismo está marcado y pautado por la era virtual, la globalización y la globalización, es la pregunta. Le cedemos la palabra a la abogada Edith Guamanguista. Adelante, señorita Edith. Bueno, de manera muy simple, de manera concreta, ¿no? Sería, pues, la pregunta es si el neoliberalismo, pues, tiene repercusión en la globalización o está pauteado por la situación ¿no? de lo que es el aspecto virtual. Obviamente que el neoliberalismo, ¿no? Como pensamiento económico, político, ¿no? Que está pues desde el siglo XX, realmente es como alguien dijera en la doctrina, es un nuevo liberalismo, neoliberalismo, y ahí viene la palabra neoliberalismo, ¿no? Y se basa pues en la defensa del capitalismo. Obviamente que sí está pauteado por el aspecto virtual, porque el aspecto virtual no es que nos han traído porque simplemente nos quieren favorecer a los intereses de la población o del país o del mundo. Hay intereses económicos por medio. Entonces, mediante los intereses económicos, lo que se está haciendo es, pues, defender a los capitalistas, están introduciendo una forma de ganar dinero a través, pues, de los medios del internet, de todo lo que es el aspecto virtual, porque inclusive, recordemos que en un momento se indicó, pues, que hasta el WhatsApp iba a tener un costo. Se decía, vamos a ver en el futuro qué es lo que va a pasar, porque también nos decían que se iba a cobrar por internet, y actualmente se cobra. Nos decían que se iba a cobrar inclusive por el Face. Entonces es una situación, es una forma de beneficio económico, de lucro. Y cuando se habla de lucro e interés económico, detrás de eso estamos pues viendo que hay intereses económicos de quiénes, de los capitalistas. Eso sería mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias. Y le damos la palabra al economista Carlos Vargas. La misma pregunta, por favor, que dice si el neoliberalismo está marcado y pautado por la era virtual y la globalización. Bueno, la globalización, en pocos términos, es repetir lo que hacen los países con mayor poder económico, pero, digamos, en una palabra, te permito hacer todo lo que quieras, más no hacer lo que yo hago. Eso es básicamente los términos en los cuales podemos calificar a la globalización igual que el neoliberalismo. El neoliberalismo, como todos conocemos, es un reinvento del capitalismo. Lo dices bien, Edith. Efectivamente privilegia a ciertos sectores. Yo he dicho y reitero que esta reinvención, este reinventarse del capitalismo choca, colisiona con aquella participación que estamos proponiendo a través de esos términos de subsidiariedad que el Estado debe tener en ciertas actividades que son importantes, como el tema de salud, el tema de educación, el tema de proveer los elementos de acceso a las tecnologías de información y comunicaciones, que ha sido hasta ahora vedada, sometida, reducida en ciertos sectores. Acuérdense, mis queridos amigos, que el Perú ha perdido más o menos alrededor de 300 personas que han perdido sus épocas de escolaridad, es decir, la gente que ha salido del sistema escolar, y hay personas o niños que han salido del sistema. Y esto no podemos permitirlo porque esto genera pues una deserción importante que no es posible, digamos, tolerar, ¿no? Estos son los rezagos de una, yo lo he mencionado también en mi exposición, de un colonialismo con nueva cara, ¿no? El neoliberalismo está representado
en este sistema de mercados. Y en el Perú se privilegia el mercado para que sea el mercado el que imponga las condiciones para tratar todo el capítulo económico, ¿no? Acuérdate, a partir del artículo, hay todo un capítulo económico en la Constitución Política del año 1993 que privilegia esta economía social de mercado. Y es básicamente neoliberal. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias, economista Carlos Vargas. Bien, señoras y señores, ya el tiempo también nos apremia y queremos cerrar con una pregunta del señor de la base Cusco, de nuestro hermano y colega periodista, profesor Juan Becerra Cárdenas. Adelante, profesor Juan Becerra. Profesor Juan. ¿Está en conexión, profesor Juan Becerra Cárdenas? Bueno, parece que se le fue la señal. Tiene el micro apagado. Tiene el micro apagado. Sí, está apagado. O estará hablando. ¿Está el micro apagado, por favor, profesor Juan? Está apagado. Bien, a nuestro panelista Santiago Collantes, si no hubiese ninguna otra pregunta más, por favor, le agradecería. Bueno, ya que insisten, le haría una pregunta nada más. He notado de que están buscando que modificar la Constitución para que haya un gobierno, para que siga, no sea acusado de nada, ¿no es cierto? Le preguntaría cuántos años estaría ese presidente, ¿no? Ese gobierno. ¿Seguirían utilizando los 5 años? ¿Se permitiría la reelección? ¿Se saldrían de la Corte de San José? ¿Aplicarían la pena de muerte? ¿O qué harían con los violadores? Sobre todo los corruptos, porque por la corrupción que se permiten y hacen todo lo que sabemos. ¿Qué harían con la Constitución? A ver esas preguntas. Adelante, abogada Edith Huamán Quispe. Bueno, hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica realmente es hablar de un aspecto fundamental en el cual estamos suscritos el Perú. Consideramos que para poder, obviamente como mujer de derecho, como profesional, yo no estoy de acuerdo en renunciar a ese convenio. ¿A razón de qué? A razón de que, si bien es cierto, el poder salir nos permitiría, pues, de alguna manera, en términos vulgares, ¿no?, aplicar la pena de muerte contra los violadores, corruptos y demás. Ese es el aspecto positivo. Pero, ¿qué sucedería en el caso de que ingresa a gobernar una persona, un dictador, ¿no?, bajo ese criterio? Si de repente hay, por ejemplo, hay un gobierno, no quiero hacer mención, un gobierno, digamos, dictatorial, corrupto, y a todas las personas que de repente no tengan la misma filosofía o el pensamiento partidario, vaya a arremeter, vaya de alguna manera ir contra las personas que no estén en esa posición política. ¿Qué pasaría? Entonces, yo creo, desde mi punto de vista legal, el Pacto de San José de Costa Rica garantiza que un gobierno pueda, pues, ejercitar la gobernabilidad a favor de los ciudadanos. Entonces, si bien es cierto, podría haber la posibilidad de que el salirnos de la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos permitiría aplicar la pena de muerte, pero también estaríamos, pues, de manera eventual, estaríamos en riesgo en caso de que un gobierno nefasto podría ingresar, pues, a gobernar a nuestro país. Entonces, bajo ese criterio, más vale lo seguro, más vale, como dicen en términos vulgares, más vale yo lo conocido, más vale una Corte Interamericana que defienda nuestros derechos de todos los peruanos, que finalmente al salir podría ser incierto, ¿no?, dependiendo quién gobierna. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo que efectivamente tiene que haber una lucha frontal contra la corrupción y contra los delincuentes, pero no estoy de acuerdo retirarse del Pacto de San José de Costa Rica.
no estoy de acuerdo, representa un peligro latente a los derechos fundamentales de la persona humana y de los ciudadanos. Gracias. Muchísimas gracias. Por eso es que no hay que elegir candidatos, personas que tengan juicios, que estén pendientes, no, nada de eso, así. Del momento que eran acusados, ya en ese momento esas personas no. Hay tantas personas como el que ahora he escuchado, gente honorable como cada uno de los que han hecho la palabra, que podrían llegar al Congreso, a ser presidente. Pero me ha dicho cuántos años podrían, modificarían los años que estaría un gobierno, no me ha dicho eso, y si es que, ¿qué castigo le daría pues a los corruptos? Por lo contrario, pues no permitiendo que efectivamente no tengan denuncias. Muchas gracias, panelista Santiago. Bien, para cerrar con broche de oro, le vamos a dar la palabra a nuestro expositor, el economista Carlos Vargas Mamani. Caramba, broche de oro. Creo que no puede ser de oro, solamente... Muy merecido. Bueno, Santiago, creo que es importante la pregunta que tú acabas de mencionar en referencia al tiempo de vigencia. Yo te podría mencionar que en otras regiones y países con diferente desarrollo económico relativo diferente al Perú, funciona muy bien, y diciendo con lo que plantea Edith respecto al retiro no del Pacto de San José. Sin embargo, el delito contra el Estado y el uso de recursos, de fondos y recursos públicos es penado inclusive con la pena de muerte. Acabamos de expectar, de mirar qué ha pasado en China, que acaban de ejecutar a un funcionario público, creo que fue ministro de Estado, por haber usado erróneamente o haber marcado fondos del Estado. Creo que es importante, Edith, tengamos la posibilidad, a través de esta reforma que planteamos de la Constitución o modificación, que sea el procedimiento, tú eres especialista en el tema de cómo hacer, cómo encontrar un camino para establecer una prioridad de derechos que permita una mejora de la calidad de vida de nosotros y todos los peruanos. Es necesario, importante, y como te digo nuevamente, no puedo eludir la responsabilidad que planteo en esta exposición en referencia a la revisión de todos los convenios internacionales que someten al Perú a una realidad que no la tiene, ¿no? Yo me acuerdo mucho que en Tacna se trajo a Hugo Blanco, Juana, para ejecutarlo, ¿no? Y fue, no sé en qué época, pero esos son los peligros de no entrar en política, Santiago. Entrar en política es importante porque tienes que decir el hoy y el futuro de tu región y tu nación. Y entrar en política significa también opinar sobre lo que acaba de mencionar Edith respecto a la vigencia o no del pacto de Edith. Yo también podría parafrasear, caramba, sí, en aquellos países en los cuales existe pena de muerte para castigar delitos, entre comillas, mayores, ¿no? O menores, el promedio de siniestralidad en el tema de ocurrencia de crímenes o no es menor en todos los países. Yo también puedo mencionar respecto a ese encargo que tiene el Estado de aquellas personas que están privadas de su libertad, que entre comillas, ¿no? Que entre comillas tienen la misma posibilidad de que un ciudadano común y corriente fuera. Es decir, las comunicaciones siguen y perviven. Bueno, tú eres abogado, no sé por qué sucede, pero sucede, ¿no? Y eso es una palabra. ¿Cómo hacemos para que este tema de corrupción que tú has mencionado tangencialmente no perviva y superviva, a pesar de todas las constituciones que puedan haber en el mundo? Gracias, Isabel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, economista Carlos Vargas Mamani. Bien, vamos a culminar con este evento agradeciendo infinitamente a la abogada Edith Huamanquispe Villagra, al economista Carlos Vargas Mamani, por esa brillante exposición. Creo que aprendemos cada noche en nuestras reuniones y de verdad tenemos más luces para orientar también como comunicadores en cada medio donde laboramos. Reconocidos también a los medios de comunicación que han estado con nosotros, a la colega Úrsula Mendoza, que está también a través del Facebook, de igual manera también a Teleradio Perú y también a Chincha y Suyo 99.3 en Huánuco. Muchísimas gracias y solamente para terminar, agradecer a Dios
por ponernos personas tan maravillosas como ustedes. De verdad, bendiciones de Dios y todo lo que hagan será retribuido en abundancia. Para el día de mañana tenemos es la última, vamos a cerrar con broche de oro mañana también, la participación de nuestros exponentes, el abogado Erix Escalante Cárdenas, el profesor Javier Niño de Guzmán Castro, y como panelista estará nuestro hermano mayor, el profesor Leonidas Rosas Mora, y como maestro de ceremonia estará nuestra colega Elis Giovanna Alarcón Vaca. Muchísimas gracias, hermanos lindos. Será hasta el día de mañana y doy paso a nuestra maestra de ceremonias. Adelante, colega Betty. Bueno, muchas gracias. Gracias a los señores exponentes por este aporte importante y la enseñanza sobre la Constitución Política del Perú. Bueno, agradecer, ¿no? Sobre todo al economista Carlos Vargas Mamani y a la abogada Edith Huamanquispe Villagra por que finalmente el día de hoy también nos han hecho saber las cosas que se debería de saber acerca de la Constitución Política del Perú. Vamos a invitar en todo caso a la presidenta, la señora Juana Vegaso, para que pueda dar pues sobre todo ya sus palabras finales y cerrar ya, como dice Isabelita, con broche de oro esta ceremonia importante del día de hoy. Bien, muchas gracias, colega. Primero, para agradecer a nuestros invitados por su valioso aporte instructivo y educativo que nos va a ayudar a crecer y a formar conceptos con fundamentos y seguridad. De esa manera vamos a actuar con propiedad a través de los diferentes medios de comunicación donde laboramos. Su participación ha sido muy valiosa para nosotros, por eso esperamos contar con ellos próximamente, porque desde ya los consideramos parte de nuestra familia. Gracias a don Carlos Vargas Mamani y a Edith Huamanquispe. Gracias por ese valioso aporte para la Federación de Locutores del Perú. Gracias también a los medios que hoy han transmitido en vivo, como son Teleradio, Perú en Vivo, desde Caraguaraz, Úrsula Mendoza León con Facebook Live, la misma Federación de Locutores con su Facebook, y a Radio Chincha y Suyo en la ciudad de Huánuco. Saludos también a todos los colegas de todas las regiones del Perú. Gracias, muy buenas noches, hasta mañana. Muchísimas gracias. Tutanan Chicama. Hasta mañana, colegas. ¿De dónde salió ese reporte?